Vamos a la palabra. Estoy dentro de esta serie titulada Una vida apasionante. Este es ya el cuarto mensaje. Una vida apasionante. Y de verdad que me tiene apasionado. Por la verdad de Dios que no es nueva quizás para muchos de nosotros, pero que tiene la capacidad, la Biblia como es viva y eficaz, cobra vida todos los días. ¿Alguien puede decir amén a eso? Porque si no creemos que la Biblia es la palabra de Dios, a lo mejor es un libro muerto para algunos. Pero para el que conoce la palabra de Dios y sabe la palabra de Dios, ella es viva y es eficaz todos los días de nuestra vida. Alguien diga amén y denle un aplauso al Señor Jesucristo. Fuerte el aplauso, por favor. Seguramente muchos de ustedes tienen en sus casas un instrumento como este. Bueno, a veces no lo conocemos mucho porque son más modernos hoy, pero esto es un termómetro. Los papás que tenemos hijos que tienen fiebre a veces, a menudo, gracias a Dios no a menudo, pero a veces, este instrumento nos sirve mucho, porque los termómetros nos ayudan a medir temperatura. Nos ayudan a saber cómo está la temperatura, en este caso, del cuerpo, como también pueden servir para medir cualquier tipo o cualquier temperatura en cualquier contexto o circunstancia. Pero por otro lado tengo este otro instrumento. Esto es un termostato. Y aunque tiene que ver con temperatura, como también tiene el termómetro que ver con temperatura, el termostato, aunque tiene la capacidad de decirnos cuál es la temperatura ambiente, tiene algo más a su favor y que nos favorece a nosotros en este día. El termostato tiene el poder de cambiar las temperaturas de los lugares. Si queremos que un lugar esté caliente porque está extremadamente frío, este aparatito nos puede ayudar porque lo vamos a poner en una temperatura que va a poner caliente la habitación. Y si queremos que la temperatura del lugar esté más fría, pues también, porque el termostato no solo mide la temperatura, también la transforma. ¿Por qué uso estos dos instrumentos en esta mañana, en este día domingo, en esta tarde de domingo? Por una razón muy simple, porque mi mensaje en este día entiendo que Dios me lo dio por esas dos razones. En primer lugar, para que lo usemos como un termómetro para medir nuestra temperatura espiritual. Y en segundo lugar, que lo usemos como un termostato para transformar la temperatura espiritual de nuestras vidas. Te pregunto en esta mañana, ¿estás preparado para ser medido espiritualmente por el termómetro de la palabra de Dios? Gracias a los 4 que dijeron amén. El resto, despiértense, por favor. Voy a preguntarlo una vez más. ¿Estás preparado para ser medido en tu temperatura espiritual por la palabra de Dios? ¿Y estás preparado para, ante la verdad de Dios, decidir con el poder del Espíritu Santo entrar en una transformación espiritual? Que te mueva de la frialdad espiritual al fuego del Espíritu, porque eso es lo que quiere Dios. Alguien diga amén. Y alguien diga aleluya. Bien, permítame usar en esta mañana un personaje bíblico como ejemplo. Él aparece en el Nuevo Testamento nada más. Y en nuestro Nuevo Testamento aparece solamente en 3 cartas de Pablo. Pablo se dice que escribió 13 cartas, algunos le añaden una diciendo que él fue el que escribió Hebreos, pero nos vamos a quedar allí en las 13 cartas conocidas del apóstol Pablo. De las 13, este hombre aparece en 3 de esas cartas. Pablo mismo lo menciona en sus cartas. Estoy hablando de la carta a los Colosenses, donde por primera vez aparece. De la carta a Filemón. Gracias, William. Y de la carta a segunda a Timoteo. Lo repito una vez más, este personaje del cual les voy a hablar hoy aparece en la carta a los Colosenses, en la carta a Filemón y en segunda a Timoteo. Su nombre es Demas. ¿Cuántos habían escuchado hablar acerca de él? No es muy famoso quizás. No lleva el nombre de Pedro, ni de Juan, ni de Jacobo, ni de ninguno de ellos. No es un conocido apóstol, pero sin embargo aparece en nuestras Biblias y a través de él Dios nos da un mensaje que hoy debemos nosotros tener en cuenta. Su nombre es Demas. Digan todos conmigo, Demas. Y ahora le vas a decir al que está a tu lado, Demas está a decirte que no voy a permitir que me molestes. Ok, ¿preparados para recibir la palabra de Dios? Les leo el primer versículo en el que el nombre de este hombre aparece, Colosenses 4:14. Y la Biblia dice,
Pablo haciendo un saludo a aquella iglesia. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Eso es todo lo que dice. Le saludan Lucas, el médico amado, y Demas. Bueno, parece que de alguna manera u otra Demas estaba muy vinculado a Lucas, porque por lo menos en 2 de las menciones se relaciona con Lucas o está donde Lucas está. El nombre de Demas es un nombre totalmente griego. De hecho, dicen algunos que era una abreviatura del nombre Demetrio. En la Biblia también aparece el nombre Demetrio 2 veces. Se lo recuerdo por si algunos de ustedes lo ha leído. En una ocasión es un hombre que hacía estatuillas o imágenes en una ciudad de las ciudades griegas que visitaba Pablo y que formó toda una algarabía porque le molestó que Pablo predicara de un Dios que no admitía ídolos y fue en contra de Pablo. Demetrios. Y hay otro Demetrio que Pablo menciona en una de sus cartas, o más bien Juan es el que lo menciona, y dice que era un cristiano consagrado y entregado al Señor. Demas es un nombre abreviado de Demetrio. Como mismo Silas es un nombre abreviado de Silvano. Como mismo también Epafras es un nombre abreviado de Epafrodito. Entonces Pablo tenía esa costumbre, esa característica de achicarle los nombres a las personas. Lo más probable es que Demas también se llamara Demetrio y tiene un significado que es relacionado con una diosa griega que tenía que ver con la agricultura. El significado era el que le pertenece a Ceres, la diosa de la agricultura. ¿Por qué les digo esto? Porque quiero que entiendan que Demas no tenía nada que ver con el pueblo judío. Demas no tenía nada que ver con un pueblo que tenía a Yahweh como su Dios y que había heredado la ley de Moisés. Demas venía de un contexto como el tuyo y el mío, donde adoraban imágenes. Ellos le llamaban dioses y en nuestros pueblos santos. Pero él venía de ese contexto donde se le ponían frutos a los dioses, donde se le sacrificaban animales, donde hasta ese momento su religión era politeísta y tenía un número indeterminado de dioses o de ídolos, y por la gracia del Señor se había acercado a la fe y se había sumado a la iglesia. Pregunto, ¿habrá alguien en este lugar que ha sido sumado a la fe, se ha agregado a la iglesia y hoy ama solamente a Jesucristo y a nadie más? ¿Alguien en este lugar que abandonó los ídolos suyos o de la familia tal vez? Que rompiste las imágenes, que rompiste las estatuillas, las estampillas, o tal vez los dioses o ídolos de carne y hueso que tenías en tu vida para poner a uno solo en ese lugar, a Jesucristo. Más probable es que este sea el caso de Demas, pero además, al ser mencionado con Lucas, Demas parece ser, aparentemente ya en Colosenses, Pablo nos está diciendo que Demas era un colaborador suyo. Él usa la conjunción y, aunque parezca simple, cuando dice Lucas y Demas, los está poniendo juntos. Y Lucas era un fiel seguidor y colaborador del apóstol Pablo. Ahora, les leo el segundo pasaje. Recuerden que les dije que eran 3 en los cuales el nombre aparece, ¿verdad? Y en el segundo pasaje, ya Pablo no da una idea o una pista de que Demas sea un colaborador. Aquí la asunción es cambiada por una declaración abierta donde lo llama por ese nombre. Filemón capítulo 1, versículos 23 y 24 aparece el nombre de Demas encerrado allí. Y dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Te saluda Marcos o Juan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y una vez más aparece Demas al lado de Lucas, pero ahora sumando grupo con Juan Marcos, que en algún momento el apóstol Pablo se había retirado de Bernabé por causa de Marcos, pero que ahora lo incluye dentro de sus colaboradores. Y también está Epafras o Epafrodito y un tal Aristarco. Ahí dentro de ese grupo está Demas. Ya aparece incluido en el grupo de colaboradores. Ahora yo quiero que tú entiendas la importancia de esto. Porque Demas es un griego que sale del politeísmo, de la adoración a falsos dioses, que profesa fe en el Señor Jesucristo, que se une a la iglesia, posiblemente a la iglesia en Tesalónica o en alguna de esas ciudades, que comienza a mostrar crecimiento en la palabra de Dios y en el testimonio de Cristo, que comienza a dar muestras de pasión por el Señor Jesús
y a manifestar madurez en la vida cristiana. Y lo más probable, según lo que sucedía en aquel contexto, que no es muy diferente a lo que sucede hoy, lo más probable es que Demas fue moviéndose de ser un cristiano nuevecito en la fe, un bebé, y fue aumentando su responsabilidad hasta posiblemente llegar a ser uno de los ancianos o uno de los pastores de la iglesia en su ciudad. Pero ahora no solamente llegó a eso, sino que ya fuera porque alguien lo recomendó a Pablo, porque el mismo Pablo lo vio vivir como hizo con Timoteo. Cuando llegó a Listra, vio a Timoteo y vio el fruto del Señor en la vida de Timoteo, y Pablo lo llamó y lo incluyó a su grupo de discípulos para convertirlo en un colaborador apostólico. Y lo mismo sucede con Demas. Entiendan por un momento lo que estoy tratando de transmitirles, la envergadura y el calibre espiritual de esta persona. Porque este no es un creyente que viene los domingos o el día de reunión de la iglesia, que en aquel tiempo era más frecuente, pero no solamente venía a las reuniones en las casas o en los lugares donde se reunían, se sentaba y escuchaba al anciano o al pastor dándole una enseñanza, la guardaba en su corazón y después se iba solito a vivirla con su familia. No, este es un creyente que asume la responsabilidad del reino y comienza él mismo a ser un predicador de la palabra, un maestro de la palabra, un hombre entregado a la vida del reino de Dios, y eso lo lleva quizás a la posición de ser importante espiritualmente hablando o de calibre espiritual dentro de su iglesia. Y aún más, Pablo lo llama y le dice, serás mi discípulo para convertirte en mi colaborador. Ya aquí en esta carta de Filemón, lo llama su colaborador. Digan todos conmigo, colaborador. ¿Sabe lo que significa la palabra colaborar? El prefijo co siempre quiere decir compartir. Y lo que está diciendo, compartían la labor, compartían la misión. Pues él junto con Silas, con Lucas, con Timoteo, con Aristarco, con Marcos, con Epafrodito, con cada uno de estos que menciona, inclusive Aquila y Priscila que menciona en otras cartas. ¿Quiénes serán esta gente? Bueno, eran colaboradores de Pablo. En otras palabras, eran miembros de su equipo apostólico. Les digo esto porque tenemos que entender que a diferencia de Dios, el único que está en todas partes es Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso? Es más, hasta el propio Jesucristo, cuando se hizo hombre y se encarnó, se limitó a tiempo y espacio. Él no podía estar en todas partes y en todo lugar a la misma vez. Eso es una facultad que Dios en espíritu solamente puede tener. Pero Jesucristo, mientras estaba en la tierra, Él tuvo que usar cuadrillas de 12 personas o de 70 que Él enviaba a las ciudades. ¿Recuerdan? Marcos 9 y Marcos 10 habla de 12 enviados primero y de 70 enviados después. Y los enviaba a las ciudades y les decía, vayan, no saluden a nadie por el camino, no lleven tantas cosas con ustedes, lleguen a las ciudades, anuncien el reino, sanen a los enfermos, liberen a los demonios, y el evangelio irá sobre la paz que está en los hijos de paz. Y lo decía el Señor porque con esto estaba llegando a lugares que Él físicamente no podía llegar. Este mismo principio lo practicaron sus apóstoles. Así que Pablo era el apóstol. Pero él tenía este equipo apostólico que él enviaba a las iglesias para supervisar cómo iba caminando la iglesia en su relación con el Señor. Si estaban sólidos o estaban débiles. Y él enviaba a este equipo apostólico a la ciudad también de cada uno de estos lugares porque quería que instruyeran a los ancianos o pastores y afirmaran a los hermanos en la fe. Esta gente, insisto, voy a decir esto ahora, esta gente tenía calibre espiritual. Si estuviéramos en el siglo XXI, Demas tendría unas cuantas prédicas en YouTube. Si él hubiera vivido en nuestro tiempo, tuviera una página de Facebook con unos cuantos seguidores o Instagram. Demas hubiera sido famoso porque él era nada más y nada menos que un colaborador apostólico del apóstol Pablo. ¿Qué esperarías tú de una persona como esta? ¿Esperarías fe o duda? Por supuesto que esperarías fe. ¿Qué esperarías de una persona como esta? ¿A estar afirmado a la palabra o desarraigarse de la palabra? Por supuesto, lo primero, vivir en la palabra. ¿Qué esperarías de una persona como esta? Que su meta sería servir a Cristo o servirse a sí mismo. Pero les leo la tercera y última declaración sobre la cual pongo atención en este día. Segunda Timoteo capítulo 4 dice: procura venir pronto a verme, le escribe Pablo a Timoteo. Procura venir pronto a verme, y aquí viene lo triste ahora, y dice así:
porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Lo leo una vez más. Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Entendamos algunas cosas aquí. Pablo está escribiendo a Timoteo. Esta carta es casi una de las últimas. Pablo ya está en la etapa final de su ministerio. En algún momento le va a decir a Timoteo: he acabado la carrera, he corrido en la carrera, he guardado la fe, he batallado fielmente, ya, solamente me falta recibir la corona. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: ya hay sentencia de muerte sobre mi cabeza según el imperio romano. Estoy a punto de morir y el Señor también me lo ha confirmado. Y ahora le dice: los que estaban conmigo me han dejado, pero parece que por razones diferentes. Cuando dice Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, no pone ningún calificativo, así que parece que ellos fueron asignados por Pablo a ir a esas ciudades. Pero escucha lo que dice de Demas. ¿Te recuerdas de Demas? El que tenía más de 10,000 seguidores en Instagram. El que era muy visto con sus prédicas en YouTube. El colaborador de Pablo. Él dice: procura pronto venir a verme, porque Demas, alguien diga conmigo, me ha desamparado. Demas me ha desamparado. Y ahora viene lo más triste, dice: amando este mundo. Pablo está a punto de perder la vida. Lo más probable es que Demas se da cuenta de que todos los que sigan a Pablo y se identifiquen con él también morirán. Así que teme por su vida. Y la decisión es huir. Y la decisión es refugiarse en el lugar donde pueda estar seguro y no identificarse ni más ni con el apóstol ni con el Señor del apóstol. Pero hay una expresión que hoy quiero yo resaltar en este lugar. ¿Por qué? Porque nuestra vida va a ser apasionante en el Señor, o todo lo contrario, en la medida que nuestra prioridad sea la correcta. Por eso les dije que mi prédica en esta mañana sería un termómetro, pero también un termostato. Que en este día Dios quiere usarme para que tú te midas la temperatura espiritual al escuchar esta verdad, pero también para que con la ayuda del Espíritu Santo tú transformes la temperatura de tu vida al consagrarte a Él y permitirle al Espíritu Santo que ponga fuego en tu vida para la gloria de Dios. Y la pregunta en este día que todos tenemos que hacernos es esta: pastor, Señor, por encima de todo, ¿qué es esto que significa esta expresión, amando este mundo? Permítame, antes de darle la respuesta, leerles este pasaje de Pablo, que precisamente está unos versículos antes de que declarara que Demas lo había abandonado. Versículos 6 y 8 de 2 Timoteo 4, él dice: yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Aleluya. Alguien alabe a Dios por hombres como estos, que no solamente empiezan bien, se mantienen bien y terminan bien. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El pueblo de Dios tiene que decir amén. Pablo seguramente, antes de escribirle a su colaborador Timoteo, le tuvo que haber dicho a Lucas, a Crescente, a Tito y a Demas estas palabras: muchachos, llegó el tiempo de mi partida. Ya estoy a punto de ser sacrificado, voy a morir empalado por la gloria de Cristo, pero tengo que decir esta verdad: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Ahora les toca a ustedes. Los demás dijeron: ¿a dónde tenemos que ir? Vete a esta ciudad, Tito, vete a esta ciudad, Crescente, tú, Lucas, quédate a mi lado. ¿Y Demas? ¿Dónde está Demas? Porque justo cuando Demas escuchó declaraciones como estas, se dio cuenta de que él, el que conocía la Biblia, el que tenía tal vez seriedad doctrinal, el fiel colaborador de Pablo, tenía mente consagrada al Señor, mas no corazón.
Y para tener la prioridad correcta, nos hace falta mucho más que una mente consagrada. Nos hace falta un espíritu que arda por Cristo hasta querer morir por Él. Demas huye abandonando a Pablo, amando más al mundo. Huye a Tesalónica, intentando salvar su vida. Demas olvidó estas palabras del Señor Jesús. Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por causa de mí, la salvarás. ¿Alguien escuchó esta declaración? No, no es Juan, no es Pedro. Fue el Señor Jesucristo. Demas olvidó la verdad de su maestro. Si te aferras a tu propia vida, Demas, y ponle tu nombre, hermano. Ponle tu nombre, hermana. Si te aferras a tu propia vida, la perderás. Pero si te entregas o entregas tu vida por causa de mí, dice el Señor Jesucristo, te tengo una noticia y es una promesa, la salvarás. Demas cambió la prioridad de su corazón, si es que en algún momento Cristo lo fue. Jesús dejó de ser el primero en su vida para convertirse en el segundo. En el mejor de los casos, porque lo más probable es que lo quitó completo de la ecuación de su vida. Cero Jesús. Como Pedro lo intentó por un momento cuando vio a su maestro golpeado y tuvo miedo que hicieran lo mismo con él. Pero como Pedro tenía un corazón que aunque falló temporalmente, su corazón estaba en Cristo, fue levantado a la verdad de Dios. Por eso te tengo que decir algo. Tú podrás caer muchas veces, pero si tu corazón arde por Cristo, siempre serás levantado. Siempre serás levantado. Por eso hablo a cada uno de ustedes en este día con la pregunta del Espíritu: ¿dónde está tu corazón? Porque donde esté tu corazón, estará tu tesoro. Iglesia, esto es una verdad que no podemos quitarnos hoy del corazón. Solo lo que es más importante para nosotros será el dueño de nuestro corazón. Si son tus hijos, tus hijos. Si son tus posesiones, serán tus posesiones. Si es tu propia vida, será tu propia vida. Pero todos los que estamos en Cristo tenemos que dejar familia y casa y posesiones por causa de Él. Y esta es la promesa del Señor. Les garantizo mi reino en la eternidad y en esta tierra 100 veces más. Lo dijo Cristo y no lo digo yo. Quizás hoy en el siglo XXI nosotros no tenemos que correr de Jesús, al menos no en este lado del mundo. Todavía vivimos en América con una fe permitida, donde la gente te puede criticar por comentarios que tú hagas, por criterios que tú tengas, pero de todas formas tú los dices y no terminas preso, ni con la cabeza cortada, ni muriendo sacrificado por Jesús. Tenemos libertad, pero eso no quiere decir que nosotros también tengamos que decidir qué o quién será nuestra prioridad. ¿Sabes? Porque todos estamos sujetos al qué dirán. No nos gusta perder amigos. No nos gusta perder los likes en las redes sociales. No nos gusta dejar de vernos bien para que nos identifiquen con una minoría que pertenece a un extremista llamado Jesucristo. Y hoy tenemos quizás no que huir por nuestras vidas físicamente hablando, pero sí comenzar a pararnos en la roca y decir: si me toca morir espiritualmente y que mi yo quede en desventaja, amén, amén, que así sea para la gloria del Señor. Alguien diga amén. Pero nos quedamos con una pregunta pendiente: ¿qué es amar al mundo? Porque eso fue lo que hizo Demas. Demas corrió de Pablo y corrió del Señor porque amó más al mundo. ¿Qué es amar al mundo? La respuesta la da Juan en su carta. No amen este mundo, ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Primera de Juan 2, 15 y 16. Y lo voy a leer una vez más. Está demasiado lindo como para no leerlo dos veces.
no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece el mundo. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece, préstame atención, el mundo solamente ofrece un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y el orgullo de nuestros logros y de nuestras posesiones. Por aquí viene la declaración de Dios contundente a través de Juan. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Demas me abandonó amando más al mundo. Demas amó más el placer físico y conservar su vida que amarme a mí y por lo tanto amar al Cristo que represento. Es lo que Pablo está diciendo. Demas, dice Pablo, tuvo un deseo insaciable por todo lo que vio materialmente y humanamente y no por lo eterno, lo que no se ve, lo invisible. Demas me abandonó porque el orgullo y el amor propio y sus logros y sus posesiones tuvieron más importancia que el reino de Dios y toda su justicia. Permítame resaltar dos cosas que Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, las deja bien marcadas en este pasaje. La primera, amar las cosas de este mundo por encima de todo, tal vez sea una evidencia clara de que no somos hijos de Dios, que no somos verdaderos cristianos. Juan dice, el que ama al mundo no tiene el amor del Padre en él. Lo segundo que Juan afirma es esto, que el amor al mundo es una insensatez, es una locura. Lo digo en un término un poco más fuerte, discúlpenme, pero para que lo entiendan mejor. Amar al mundo, lo físico, lo que genera placer, lo temporal, las posesiones y el orgullo propio, amar todo eso es una estupidez. Porque ya lo dice la palabra, las cosas de este mundo son como este mundo, pasajeras y temporales. Porque el mundo solo ofrece el intenso deseo por el placer físico. ¿Ustedes han visto las bellezas del cine de los años 30, 40 y 50? Muchos ya las esconden porque lo que era una belleza se convirtió en algo totalmente transformado. Y si ustedes quieren criticar a Sofía Loren por lo que se convirtió después de muchos años, simplemente espera que tú llegues a su edad. A lo mejor no te verás como ella. Te digo esto, porque ¿de qué vale tanto énfasis en nosotros mismos y en el placer de lo temporal si este cuerpo o será transformado o será destruido? Una de dos. ¿De qué nos vale querer todo lo que vemos y no querer perder nada si todas esas cosas en algún momento o alguien se quedará con ellas cuando ya no estemos aquí o se destruirán en el camino? ¿De qué vale todos nuestros logros, orgullo y posesiones? Si dice la Biblia que todo será probado por el fuego y nada de lo que es eterno prevalecerá. Tal vez ustedes me escuchan hablar hoy. Y en su mente, no así en su boca, porque respetan el lugar que tengo para predicar, pero en sus mentes están encerrados en un debate, están en un debate cerrado conmigo y me están diciendo, hey, pastor, un momentito. ¿Qué de malo tiene que yo quiera una casa bonita, un carro lindo? ¿Qué de malo tiene que yo logre un título universitario más? ¿Qué de malo tiene? Y yo te puedo responder, absolutamente nada. Porque si pensamos que el Señor está atacando lo material, incluyéndonos a nosotros mismos, hemos perdido el blanco. Si leemos el Nuevo Testamento, en la iglesia del Nuevo Testamento había pobres y ricos. Y el Señor no está peleado con ninguno, tiene consejos para todos. Lo que el Señor está diciendo aquí no es lo que tienes, sino por qué lo tienes. No es lo que buscas, sino por qué lo buscas. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Porque el asunto no es el qué, sino el por qué. No es lo que tienes, sino por qué lo tienes. Demas fue señalado por Pablo, no porque se fue a otra ciudad, porque Tito y Crescente se fueron a otra ciudad. Pero mientras ellos fueron para seguir extendiendo el reino, él se fue para esconderse del rey del reino.
Él se fue para esconderse del César de Roma, para separarse de Cristo, porque pensó que queriendo preservar su vida se salvaba, olvidando que esta vida, cuando más, son 100 años, 99, 120, como Moisés y punto. Y después de eso, será darle la cara al Rey Eterno por la eternidad. Y si lo cambiamos por un plato de lenteja, no seremos dignos de la bendición más grande. Si no entendiste lo del plato de lenteja, tienes que volver al Génesis y aprender las historias bíblicas. Mira, mis hermanos, amar al mundo por encima de Cristo, es una locura. No hemos entendido que cuando amamos lo temporal, perdemos el sentido verdadero de la vida. Perdemos la felicidad eterna. Y perdemos el propósito. Porque cuánta gente hay, famosos, con talentos impresionantes, ¿saben? No se me quita de la mente Robin Williams terminando con su vida. Hizo reír a tantos, aún en películas de dolor como la de aquel médico que interpretó, haciendo de payaso al niño para mientras trataba la enfermedad en un cuerpo enfermo, él le alegraba el alma, y la interpretación fue tan tremenda que junto con las lágrimas hizo reír a los que veíamos la película. Un hombre con talento, no solamente con dinero y fama, también talento verdadero, y que al final de su vida se quitara la vida, terminara con sus días porque no quería vivir. Eso quiere decir que no vio el talento, no vio la fama, no vio el dinero como algo verdaderamente de peso para darle felicidad y para darle el deseo de vivir un día más. ¿Sabes por qué? Porque nada de aquello que usamos para lo temporal nos va a llevar al gozo permanente. Cuando tomamos lo que Dios nos dio y lo convertimos en una plataforma para darle la gloria a Dios en todas las esferas de la vida, es cuando único mañana será nuestra esperanza de levantarnos otra vez e ir a la empresa, subirnos al carro, vivir en esta ciudad, interactuar con la gente, porque ya no vivimos para juntar un poco de dinero en el bolsillo, sino para que a través de nosotros el olor de Cristo perfume la vida de alguien más. Y eso es propósito, eso es sentido, y eso es verdadera felicidad. Juan, después de decirnos, no cometan el error de amar al mundo, dice estas palabras poderosas: y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que le agrada a Dios, el que hace la voluntad del Padre, vivirá para siempre. Alguien alabe a Cristo si esa es tu prioridad. El mensaje hoy no es abandona tu carrera y siéntate a esperar a Cristo que viene. No, es usa tu carrera, tu estudio universitario, tu profesión, tu oficio, tu trabajo, lo que haces para ganarte la vida, conviértelo en tu plataforma y en tu púlpito para exaltar a Cristo y darlo a conocer. El mensaje hoy no es que renuncies a querer tener amistades, amigos y hacer de alguna manera agradable con las personas, porque los cristianos deberíamos ser los más agradables de todo el planeta Tierra. Pero el mensaje sí es este: que a través de tu vida Cristo pueda confrontar las tinieblas y, si es posible, disiparlas también en los demás, y la luz que está en ti se traspase a ellos en el nombre de Jesús. O como dijera el propio Señor Jesucristo: y cuando lleguen a una ciudad y ahí hay un hijo merecedor de la paz que está en ustedes irá sobre ellos, y si no hubiere ninguno regresará a ustedes. Pero qué bendito es que el espíritu de paz que puede estar conmigo y que puede estar con ellos se transfiera a otra persona, porque yo soy un portador de la paz. Jesús, hablando acerca de la bendición de vivir para Él, dijo estas palabras: cuando obedecen mis mandamientos, cuando ustedes obedecen mis mandatos, ustedes permanecen en mi amor. Lo que está diciendo es obediencia por amor. Si me amas, me obedeces. Y dice así el Señor Jesús: así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre, así como yo obedezco a mi Padre porque lo amo,
Ustedes, si aman al Padre, si me aman a mí, obedecerán mis mandatos. Y luego dice, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. ¿Escucharon? No te pierdas esto, porque esta es la clave para tu felicidad hoy, mañana y siempre. Esta es la clave. Esta es la clave. Cómprate un carro nuevo, es riquísimo, el olor es espectacular, pero después de unos meses ya no lo encuentras. Y si quieres volver a oler carro nuevo, tienes que entregarlo, sacar uno nuevo, o por lo menos hacer visitas al dealer cada vez que vas a cambiar el aceite y oler los nuevos. Y tratar de llevarte eso en la nariz al tuyo y después soltarlo. No va a quedar mucho, te lo aseguro, porque ni tan siquiera tu nariz huele tan bien. Mis queridos hermanos, nada en esta vida nos puede producir el gozo que produce Jesús. Y Él está diciendo, les tengo una fórmula para vivir en un gozo permanente. Yo amo al Padre y por eso lo obedezco. Y por causa de que yo amo al Padre y por eso lo obedezco, mi gozo es permanente. Y ahora les tengo un secreto a ustedes. Por eso les digo lo que les digo. Ámenme a mí y al Padre y obedezcan mis mandamientos, para que así como yo, al obedecer por amor al Padre, vivo pleno en gozo, aunque sé que me espera una cruz, les digo lo mismo a ustedes, para que se llenen de mi gozo, sí, se desbordarán de mi gozo perpetuo. Esa es la clave. Esa es la clave. La lucha contra la depresión se vence cuando Cristo se vuelve el centro. La lucha contra las pruebas de esta vida se vence cuando Cristo se vuelve el centro. Tú dejas de ver lo temporal como algo que te está quitando el gozo y dices, ahí está mi Jesús. Y como Él es eterno, eternas son sus promesas y eterno es su amor. Y todo lo demás pierde valor y pierde prioridad y pierde importancia porque el Señor está en el centro de tu vida. Mis hermanos, cuando Cristo es la razón de nuestra vida y por amor obedecemos al Padre, el resultado es, no lo dije yo, lo creo, lo he vivido y quiero seguirlo viviendo, más lo dijo Él y Él te lo dice hoy a tu corazón. Te voy a bautizar con un gozo que esta vida no te puede quitar. Porque el gozo, como dice el canto antiguo, el gozo que yo te doy, el mundo no te lo dio, por lo tanto no te lo puede quitar. Alguien diga amén. Mira, Demas nos muestra que quienes aman al mundo corren el peligro de salvar el pellejo, pero no el alma. Corren el peligro de entretenerse con lo temporal y dejar de alcanzar lo eterno. Por eso Pablo escribió, hablando otra vez más de sus días finales, y con este pasaje cierro hoy, 1 Corintios 9, 24 al 27. Y Pablo dice estas palabras poderosísimas. Él dice, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero uno solo se lleva el premio? Así que corran para ganar. Corran para ganar. Tócale con el codo al que está a tu lado. Suave, no le partas una costilla. Pero suavecito, con el hombro, en la mano, en el hombro, dile, corre para ganar. Díselo a alguien en este lugar, corre para ganar. Sí, porque hay gente que le gusta el ambiente y corren, pero para estar ahí. ¿Cómo te va aquí corriendo? Oye, pero aquel te ganó. No importa, no importa. Pero muévete, que te tienes que mover. Correr implica moverse. Ah, yo pensaba que era trotar en el mismo lugar. No, la vida cristiana implica movimiento, implica avance, implica alcanzar una meta. Y dice él, corran. Corran de tal manera que se lleven el premio. Corran para ganar. ¿Y cómo se logra eso, Pablo? Y él dice, todos los atletas se entrenan con disciplina. El que es un buen deportista, mientras está en entrenamiento, antes de la competencia, no pondrá un cigarro en su boca. No pondrá alcohol en su cuerpo. No se irá tarde a dormir. Por eso cada vez que vemos las Olimpiadas, esos deportistas trasnochando, no son deportistas de corazón. Están embriagados de la fama. Los verdaderos deportistas tienen disciplinas. No fuman, no beben, no duermen tarde, no se alimentan mal, hacen ejercicio todos los días, cuidan sus relaciones,
tratan de tener paz emocional, una serie de rigores y disciplinas que son parte del que quiere ganar una carrera física. ¿Se imaginan ustedes que en lo humano, en lo temporal, en lo que se acaba, alguien lo haga todos los días y lo haga bien? ¿Cuánto más tú y yo tenemos que correr de tal manera que nuestra disciplina nos alcance en la eternidad? Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. ¿Ustedes han visto los premios que le dan a sus hijos en la escuela? Cuando pasan 2 años eran dorados y ahora son de cualquier otro color. Porque aún los premios que son valiosos se desvanecen. Pero nosotros lo hacemos. Alguien llévese esta verdad. Nosotros lo hacemos por un premio eterno. Y ahora viene el consejo del apóstol Pablo basado en su experiencia. Por eso yo corro cada paso con propósito. Escuchen esto. Por eso yo corro cada paso con propósito. No es que yo entré a esta carrera y ya le dejo el resultado al que armó la carrera. No. Dice, yo me sumé a la carrera que Cristo preparó. Pero ahora cada paso que doy lo hago con propósito. Porque es el mundo en el que estoy. Es un mundo voraz, es un mundo cruel, es un mundo que sirve a los intereses del diablo. Él opera en este mundo y pondrá todas las armas espirituales y carnales para destruirme. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solamente hablo ahora como boxeador, no solamente doy golpes al aire, no, sino que disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Temo que al final de mi vida, cuando todos sean agradecidos por lo que sembré en ellos, me pierda yo del gozo de la siembra en mi propia vida. Cuando Billy Graham comenzó a ser un predicador conocido de Youth for Christ, en esa organización cristiana ya había un predicador mucho más elocuente, doctrinalmente mucho más aguzado y capaz que el propio Billy Graham, con un público que se deleitaba en escucharlo, Charles Templeton. De hecho, Billy Graham lo convirtió en su amigo y en su mentor. Y comenzó a admirar el ministerio de este hombre, pero un buen día Charles Templeton, que también dirigía una universidad, sentó a Billy Graham y le comenzó a hablar acerca de las cosas que ya no creía de la Biblia. Y eventualmente las pequeñas dudas acerca de la palabra de Dios se convirtieron en una duda completa acerca de la palabra de Dios. Y Charles Templeton finalmente sentó a su amigo y a su discípulo, por decirlo de alguna manera, Billy Graham, y le dijo, en ese libro ya no creo más. Para mí ese libro es un libro más, una buena literatura, pero no es la palabra de Dios. Y abandonó la fe. Y esto creó una crisis existencial y de fe en el corazón de Billy Graham. Muchos habrán escuchado de mis labios o de labios de otros, habrán leído las biografías de Billy Graham saliendo con su Biblia en la mano, entrando al bosque y teniendo un diálogo con su Señor honesto como tenemos que tenerlo nosotros y diciéndole, Padre, Señor, yo no entiendo todo tu palabra, yo no tengo todas las respuestas para todo lo que está aquí, pero si tu Espíritu Santo me da la convicción de que esta es tu palabra, la predicaré desde hoy y hasta el final de mi vida y jamás tendré un ápice o una pizca de duda alrededor de la verdad. ¿Saben qué caracterizó al ministerio de Bill Graham? Si usted escucha sus predicaciones, todo el tiempo él la pasaba diciendo, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Y al decir esta declaración, él estaba diciendo, la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice, Dios dice, Dios dice, Dios dice. Porque se llenó de la convicción de que su Dios es real y que como Él es real, su palabra es real. Y cuando le dijeron, ven a tener un programa en la televisión nacional, siendo tú el encargado, la figura pública, el que sea un Larry King o alguno de los famosos de la época, él dijo, ¿cómo yo me rebajaré a ser un conductor de un programa cuando soy un embajador de Cristo? Cuando el gobierno de los Estados Unidos lo llamó para darle un cargo en el staff del gobierno bajo la presidencia de algunos de los presidentes que fueron sus amigos, Billy Graham dijo, gracias por la deferencia, por darme un lugar importante, pero ya tengo el llamado y la responsabilidad no de servir al rey de la Casa Blanca, sino al rey de reyes y al Señor de señores.
Eso no quiere decir que algunos irán a la Casa Blanca a servir al Señor allí como Daniel fue a Babilonia. Eso quiere decir que tendremos propósito y llamado. Y que donde Dios nos ponga, desde la plataforma que nos ponga, Él reciba la gloria, en Él creamos y para Él vivamos. Amar al mundo significa amarnos a nosotros mismos, ponernos nosotros antes que Cristo. Y cuando tomamos esa decisión equivocada, nos quedaremos con nuestra vida en esta tierra. Pero te aseguro que nadie que ame más al mundo que a Jesús podrá estar con Él delante de su Padre, porque Él dijo estas palabras: el que me niegue delante de los hombres en esta vida, yo lo negaré en la eternidad delante de mi Padre. Hoy estás sentado en este lugar. Estás aquí porque amas al Señor. Estás aquí porque crees en su palabra. Estás aquí porque profesaste con tu boca que crees en el Señor. Pero yo te pregunto, ¿dónde está tu corazón? ¿En qué o en quién está arraigado? ¿Dónde está echando raíces? ¿En las cosas temporales o en la persona eterna de nuestro Señor Jesucristo? Mi llamado en el nombre de Jesús es que hoy te sacudas de todo lo que conquista tu corazón y todo en tu vida, lo que hagas y lo que vivas, sea para darle la gloria al Señor. Que tú hoy puedas decir: Señor, toda oportunidad, todo recurso, todo lo que yo pueda hacer y usar, sea con el único propósito de regar el olor del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo sobre la faz de la tierra. Alguien que ame a Jesús en este lugar, póngase de pie, reafirme su amor por Él y decídase en esta semana a pelear la batalla de la fe. Hoy con